Ejercer la función directiva no es tarea fácil. De hecho, es uno de los temas que más provocan las investigaciones, los estudios, resaltando unas habilidades u otras. Parece que al final el directivo, cuando se compara frente a tantas teorías, pues se siente un poco frustrado y abrumado ante tantos requisitos, perfiles, exigencias, demandas para el ejercicio efectivo. Entendemos que el liderazgo, el líder perfecto no existe, eso solamente está en la teoría. En la práctica son personas con muy distintas características, con un conjunto de habilidades y al final unos son capaces de conseguir resultados y otros no. Lo que sí es verdad es que podemos reconocernos todos en el contexto actual en tres características del ejercicio de la función directiva. Por un lado, que se reconoce la importancia y la dificultad del liderazgo. Por otro lado, también se reconoce el gap que existe de liderazgo, las carencias que existen en el ejercicio de liderazgo y, por último, y ahí está la paradoja, el hecho mismo de que seguimos todavía anclados a prácticas de gestión y estilos de liderar que vienen del pasado. Nosotros decimos que Lean implica una transformación porque consiste en un cambio radical en la manera de gestionar. No responde a un formato de quick fix buscando implantar algo, sino más bien se implanta o se desarrolla mediante la acción, actuando en el siguiente problema. Si algo caracteriza a la filosofía Lean es ese proceso de aprendizaje y mejora continua. Por eso en Asenta diferenciamos entre lo que se llama Lean Thinking y Lean Tooling. Una cosa son las herramientas, las técnicas que se utilizan para implantar en el área operativa las mejoras, pero esas técnicas nosotros decimos que hay que contextualizarlas en un pensamiento, en una filosofía, el Lean Thinking. Hay organizaciones que solo se fijan en las herramientas y esto hace que no se consiguen que los resultados sean sostenibles y duraderos. Para que una transformación, un cambio radical permanezca, se requiere que esté integrado en la manera de gestionar. Por eso nosotros, un lema que repetimos mucho a los clientes es que los sistemas lo hacen posible, pero son las personas las que lo consiguen. Y es desde ahí desde donde hay que abordar Lean. Hay quien entiende que Lean es solamente una técnica para reducir costes o para mejorar la calidad, el plazo de los procesos. Y no es así. Lean, como filosofía, si se puede destacar en su aspecto singular, es ese proceso de mejora continua que lleva a la excelencia operacional. Por eso hay que actuar en aquellos agentes que llevan los resultados, y algo que caracteriza a Lean es, fijémonos en el proceso que lleva a los resultados. También Lean a veces se asocia con procesos industriales. Como su origen viene de Toyota, se asocia que las técnicas Lean son practicables más en empresas industriales que en entornos de servicios. Y eso es un error. A veces es incluso una barrera mental. Nosotros decimos que las técnicas o la filosofía Lean se aplica en ambos contextos. Todo depende de las personas y la voluntad de las personas de ponerlo en práctica. Cuando nos encontramos con directivos de empresas de servicios, solemos decir que las posibilidades de éxito dependen del perfil de la persona. Hay entusiastas de Lean que están continuamente viendo oportunidades de mejora en sus entornos de servicios. Están los directivos que deciden, que toman las decisiones. A veces dicen, hombre, si se ha conseguido en otros sectores también puede ser interesante en el mío. El riesgo aquí es que cuando deciden probar y ver si funciona, suelen delegar la responsabilidad en algún directivo que ya no tiene tanto entusiasmo y tanto compromiso. Y luego están las personas corrientes, que cuando les hablas de Lean en entornos de servicios, entornos con procesos tan variables y tan caóticos, pues lo consideran cuando menos ridículo y entienden que eso no es aplicable. Y hay que vencer esas resistencias haciendo ver que la filosofía Lean, que en ese proceso de aprendizaje, en el trabajo que hacemos cada día, es aplicable en todos los sectores. Dirigir el proceso de transformación hacia una organización Lean requiere constancia, compromiso y perseverancia en el enfoque. Al final, la mejora en los resultados depende de actuar en unos factores. ¿Cuáles son esos factores? Simplificándolo mucho, diríamos que esos factores sobre los que incide y que le toca ejercer a ese líder Lean son las actitudes y las aptitudes de la organización. ¿Y cómo se mejoran las actitudes y aptitudes?
Hay una frase muy conocida por los practicantes de Lean que es ir al Gemba. Gemba es el lugar donde ocurren los hechos. Se dice ir al Gemba a comprender la situación, ir al Gemba, al lugar donde ocurren los hechos, es decir, a los talleres, a las oficinas, para enseñar y para aprender. Así que las actitudes de la organización se desarrollan y se alinean mediante el ejemplo del directivo. Y ese ejemplo se tiene que basar en el respeto a la persona. La filosofía Lean entiende que son las personas, como decíamos antes, quien lo consiguen, y a partir de ahí hace falta involucrar a las personas, escucharlas, y por eso el líder Lean es un líder que tiene claro que está al servicio de los demás. Su papel es resolver los obstáculos, y la frase sería: ¿qué puedo hacer por ti para ayudarte? Ese es el trabajo de un líder. Desde una dirección tradicional, obsoleta, fuera de contexto, pues eso sorprendería. Parece que el líder está para decir lo que hay que hacer. Y sin embargo se pone al servicio de los colaboradores a decir qué puedo hacer por ayudarte. Porque los que aportan valor son los que están en ese Gemba, en ese taller, en esa oficina, y la labor es precisamente resolver los problemas que encuentran para hacer un trabajo efectivo y eficaz. A su vez, ese líder Lean tiene muy claro que le otorga la autoridad a cada persona porque también le concede la responsabilidad. Cada persona es presidente de su área de responsabilidad y en ese sentido hay que dar autoridad que acompañe esa responsabilidad. En cuanto a las aptitudes, las capacidades de la organización, si algo caracteriza a una organización Lean es que es una organización aprendiente. Se aprende haciendo, se aprende actuando. En Toyota se suele decir que hay que decidir lentamente y actuar rápidamente. Aquí muchas veces lo hacemos al revés. Y el actuar rápidamente significa probar y equivocarse, pero hacerlo de una forma sistemática para que aprendamos del error y aprendamos del acierto. Practicar ese ciclo de la mejora, PDCA, planificar, hacer, comprobar, tomar acciones. Y hacerlo en equipo, promoviendo ese aprendizaje cruzado, pues son las bases para ir desarrollando enfoques sistemáticos en la solución de problemas, que haga que toda la organización aprenda a medida que cada persona aprende. Dentro de las actividades que viene desarrollando Asenta y en coherencia con nuestra propuesta de valor, organizamos misiones a Japón para los directivos todos los años. Intentamos estar siempre en el estado del arte de las técnicas o métodos avanzados de gestión. Por eso nuestra colaboración, nuestras alianzas con expertos en nuestras áreas de actividad. Jeff Liker, en este contexto, es una autoridad internacionalmente reconocida como el mayor experto en el conocimiento de la cultura y los modelos de gestión de Toyota, fuera de la organización Toyota. La persona que más ha estudiado desde fuera qué hace y cómo lo hace Toyota y sus claves. Como tal, experto en Lean Thinking, en sus técnicas y en su aplicación, nos parece que tiene mucho que aportar a los directivos en este país que están comprometidos con el Lean y que se hacen preguntas que yo creo Jeff Liker va a ayudar por lo menos a reflexionar sobre ellas. Jeff Liker es profesor de Ingeniería Industrial y Operaciones en la Universidad de Michigan, ha escrito una docena de libros, ha recibido 6 premios Ingo a la excelencia por sus trabajos de investigación, publicado numerosos artículos en las revistas especializadas. En definitiva, tiene un currículum amplio y, como tal, su experiencia contrastada nos puede ayudar a ver cuáles son las claves de ese liderazgo efectivo. En particular, aprenderemos con él qué significa Lean Leadership, el tema central de su intervención, cómo se aplica y qué cambios debemos llevar a cabo en nuestro rol como directivos y a su vez en los demás. El desarrollo de otros empieza por el desarrollo de la persona, será una de las claves, y el propio directivo tiene que preocuparse y tomar la responsabilidad de su propio desarrollo. Y por último, como tercer gran objetivo de aprendizaje, conoceremos qué sistemas o infraestructuras debemos poner en marcha para sostener este proceso de mejora continua en las organizaciones. Bueno, para esto lo mejor es ir a la fuente, ir a Jeff Liker, que precisamente trabajó tratando de identificar cuáles eran las claves de ese éxito, ¿no? Y enunció 14 principios de gestión que practicaba Toyota y que consideraba que estaban en el sustrato de los resultados que estaban consiguiendo de excelencia operacional. Nosotros podríamos agrupar esos 14 principios en 4 grandes apartados. Primero,
la filosofía a largo plazo que orienta todas sus decisiones, incluso sacrificando objetivos financieros a corto. Tener esto como norte en la actuación de los directivos. Segundo, entender que el proceso correcto lleva a los resultados correctos. Así que poner énfasis en el proceso y no tanto en los resultados. Los resultados vendrán si se actúa correctamente en el proceso. El tercer apartado es el compromiso de la organización con el desarrollo de sus personas y de sus socios, asociados, red de proveedores y demás, para juntos poder aportar y crecer y aportar más valor. Y el cuarto y último, entender que actuar sobre los problemas fundamentales de la compañía, hacer que los problemas sean visibles y actuar sobre ellos, es lo que dinamiza el aprendizaje organizativo. Así que se trata de plantearse continuamente nuevos retos, identificar problemas y superarlos como vía para ese aprendizaje. Al final, el directivo tiene delante la misión de crear una organización alineada en torno a una filosofía de empresa, a unos objetivos, de manera que todos compartan un mismo ADN y que juntos, trabajando juntos, sean capaces cada día de aportar más valor al cliente. Por aquí irían las claves. Los directores muchas veces entienden que ya saben y que además no se les paga por ir a formarse. Así que sí, es difícil a veces que reconozcan la necesidad de que sus colaboradores se formen, todavía mucho más que ellos lo reconozcan en sí mismos. Sin embargo, nosotros entendemos que esta jornada es una oportunidad magnífica, singular, para reflexionar, para que el directivo reflexione sobre el ejercicio de su función e identifique oportunidades de mejora, de manera que tome las riendas de ese desarrollo personal. Un líder Lean se caracteriza por esto, por poner el entusiasmo, la energía y la disciplina necesarias para su mejora personal y que luego se traslade así al desarrollo de la organización como requisito previo. El líder Lean se le reconoce, no se le otorga el título, no está en las bambalinas, está donde ocurren los hechos. A diferencia de los enfoques tradicionales, en los que sabemos que la estructura jerárquica, el crecimiento de la estructura jerárquica se hace por cooptación, de manera que se dan modelos imitativos, cada uno nombra como sucesor al que se parece a él, y las organizaciones avanzan poco. El líder Lean es una persona, un directivo, en el que son los demás los que le reconocen por su ejemplo, por su compromiso, por su implicación, y pues como decíamos antes, el desarrollo de la organización parte de su propio desarrollo, de su propio esfuerzo de mejora personal. Claro, asumir este reto por parte de los directivos requiere un acto de humildad, pero el mensaje es claro. Un líder Lean es aquel que comparte la filosofía de esta manera de gestionar, que se aplica en su desarrollo y en enseñar a otros, en proyectarlo a otros esta misma filosofía.